Así es, estamos rápidamente de retorno con nuestra tercera y última entrevista. Tal como lo hemos anunciado, tenemos en nuestro set al señor Ollanta Humala Tasso, expresidente de la República y ahora precandidato por el Partido Nacionalista. Nuevamente, señor Humala, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Me estaba contando en el interno que usted ha llegado ayer y se va mañana. Está en su gira política aquí por la región San Martín. Sí, en realidad hemos empezado en Jaén, hemos empezado en la zona norte de Cajamarca, Jaén, San Ignacio, de ahí Utcubamba, Bagua, de ahí Chachapoyas, Leimebamba, de ahí hemos ya salido para Pedro Ruiz y hemos llegado ya a San Martín, ¿no? Seguramente copado con entrevistas también en tan pequeños espacios de tiempo que usted tenga. Imagino que la prensa habrá querido en Nuevo Cajamarca, Rioja, Moyobamba, Tarapoto, hemos estado en Picota, en Caruapoma y mañana estamos en Papaplaya. Como expresidente de la República, señor Humala, me gustaría preguntarlo. Hemos tenido un cierre del 2020 con una democracia un poco deteriorada, ¿no? Una coyuntura que da mucho que desear, pero estamos atisbando las elecciones de abril con alguna esperanza de poder reconstruir esa democracia. ¿Qué opinión le merece la culminación del año pasado con el tema político? En realidad empezó el año pasado. A mí me duele porque la democracia es como una carrera de postas. Como que ha reventado entonces el año pasado. Sí, una carrera de postas, lo que pasa es que uno entrega el relevo, el testimonio, y ya se tira al pasto a descansar a ver que el siguiente relevo lo continúe. Fíjate que en la historia del Perú nunca han habido más de 3 gobiernos democráticamente constituidos. Y nosotros lo logramos. Kuczynski era el 4º gobierno democráticamente electo. Lamentablemente acá ha sido un fracaso. Ha sido un gobierno improvisado y paradójicamente le decían el gobierno de lujo, y por otro lado tenías un Congreso que ya traía las viejas taras del Congreso anterior que nos hizo la guerra por hacer la guerra, y ha sido una batalla en la cual los dos se han matado matándose. ¿Esto qué quiere decir? Que si usted ve ahora qué queda del gobierno que elegimos en el 2016, no queda absolutamente nada. El señor Sagasti es un congresista de un nuevo Congreso. La plancha presidencial original ya no queda nada de eso. Y en cuanto al Congreso que se eligió, tampoco queda. Entonces, lo que hemos visto es un quinquenio perdido a puertas del Bicentenario, donde han habido 5 años, 5 presidentes, incluyendo la Mecha Arauz, que juramentó ante el Congreso. Y sobre eso, como dicen, tras cuernos palos, porque se viene una pandemia y... Una segunda ola. Y ahora una segunda ola, pero el problema es que no llegan las vacunas. ¿Por qué? Porque el gobierno se equivocó en la estrategia, abandonó, por ejemplo, la primera línea de batalla al virus, que eran los centros médicos estratégicos que creamos nosotros, las postas médicas. El primer anillo, la red primaria de salud la abandonó y se concentró en los hospitales. Entonces, en vez de haber fortalecido con oxígeno y personal médico las postas médicas, se replegó los hospitales y se dio todo ese espacio, se lo cedió al COVID. Entonces toda la gente se ha ido a los hospitales, y cuando el MINSA dice que hay 38.000 o más de 38.000 muertos, el SINADEF, el Sistema Nacional de Defunciones, habla de más de 80.000, no se están contabilizando los muertos a causa del COVID porque no pudieron asistir a tratamientos oncológicos, renales, hemodiálisis, etcétera, operaciones programadas, que no pudieron asistir porque los hospitales estaban saturados de COVID. Hoy día, en esta segunda ola, solo hay 5 o 6 camas en Lima, no hay más. La región que hoy día tiene más camas UCI es San Martín, pero hay regiones que están sin camas. Y por otro lado, el gobierno creó órganos paralelos, en realidad sin ningún sentido, como el Comando COVID y el Comando Vacunas. Son órganos que no tienen ninguna cobertura estatal, no pueden firmar nada porque no son funcionarios públicos, y el resultado... ¿Usted cree que están de más? Yo creo... Que no están dando resultados. Los resultados, hemos quebrado la caja fiscal, nos hemos tenido que prestar 30.000 millones de soles para completar el presupuesto general de la República, han despilfarrado el ahorro nacional que le dejamos nosotros le dejamos 9.500 millones de dólares en un fondo de estabilización fiscal, líneas de crédito por 3.500 millones de dólares del Banco Mundial a sola firma, y una reserva de contingencia de más de 6.000 millones de soles. De eso solo queda 1 millón de soles. Y por otro lado, no hay vacunas,
mientras que casi toda Latinoamérica ya está recibiendo vacunas, el Perú lo que ha tenido que hacer es comprar de reventa vacunas. Entonces estamos comprando vacunas que están sobre el precio inicial de mercado. Bolivia, Colombia, Ecuador han comprado vacunas más baratas que el Perú. Y de lugares que tienen más credibilidad. Claro, y frente a esa situación, ayer el gobierno saca una norma ampliando, permitiendo al sector privado, o sea, farmacéuticas y laboratorios, la actividad comercial de la vacuna. Han tratado de dorar la píldora diciendo que se mantiene la universalidad y la gratuidad de la vacuna. Pero entonces me parece que es totalmente inoportuno abrir las puertas al sector privado para la comercialización de la vacuna. Eso era justamente lo que le iba a preguntar, porque eso ha sido sumamente reciente. San Martín ha apechugado bien el tema de, por así decirlo, como un argot popular, los inicios de la pandemia, pero luego ha sido duramente golpeado, ¿no? ¿Usted cree que de haberse mantenido el gobierno de Martín Vizcarra, no estaríamos en una situación tan complicada para adquirir las vacunas? ¿Estaríamos estando así? ¿Estaríamos peor? Estaríamos ¿mejor? Probablemente peor, porque la mentira viene con Vizcarra. Hay un video donde el Vizcarra, que todavía es presidente, primero él crea el comando vacuna y el comando COVID. Claro, que son dos cosas que tienen que ser materia de investigación, porque eso ha engañado a la población. En segundo lugar, mintió al país públicamente cuando dijo que ya habían hecho un contrato de vacunas por 30 millones de vacunas que debían llegar en diciembre. Están las declaraciones públicas. Entonces este señor ha mentido y ahora último está promoviendo medicinas de uso veterinario para lo que son la lucha contra los parásitos, ¿no? La ivermectina. Pero eso no tiene ninguna contrastación científica. Entonces, yo creo que ha sido un total irresponsable, ¿no? Miremos otras realidades, miremos Colombia, miremos otros países. Es más, te digo como manera de reflexión. Nosotros vimos el COVID, como usted puede ver una película con 15 días de anticipación, porque la primera semana del COVID la vimos en Asia, cómo destruyó la economía asiática, etc. Lo creíamos inalcanzable al Perú. Claro, y vimos además cómo China, haciendo una demostración de fuerza, se hizo un hospital en 10 días. La siguiente semana, el COVID estaba en Europa, y vimos cómo en Europa muchos italianos se morían por falta de oxígeno. Entonces hemos tenido 2 semanas por lo menos para tomar las medidas necesarias, como por ejemplo dotar de oxígeno la red primaria de atención. Acá recién nos hemos dado cuenta que no teníamos oxígeno cuando un ex congresista fujimorista se murió Madre de Dios en un centro médico y no le daban oxígeno porque le habían dicho que ya la prueba ya se la habían pasado y era negativo. Y en Iquitos hemos visto cómo la gente quería romper la puerta de una empresa que producía oxígeno. Recién ahí nos hemos dado cuenta que en el gobierno del APRA, por ayudar a las grandes empresas productoras de oxígeno, elevaron el nivel de pobreza del oxígeno para uso humano, de tal manera de sacar del mercado a los chiquitos. Entonces, hoy he tenido que revertir esta situación. Mira todo los errores que hemos cometido. En realidad son realidades distintas también con Europa y Sudamérica, ¿no? En realidad hay mucho por trabajar y que esta pandemia, lo que se ha querido, pero lamentablemente creo que no se está consiguiendo, es que nos dé esa lección. Un poco abordando el pasado, señor Humala, cuando ha terminado su mandato, su círculo más íntimo se ha visto duramente golpeado, han sido perseguidos, pues ha habido muchos problemas que han afrontado ustedes. Con ello, uno como candidato quizás ya no quisiera volver a regresar a la política. ¿Por qué Ollanta Humala regresa a la contienda política y a la contienda electoral como presidente o postulando a la presidencia de la República? Básicamente por 2 razones. La primera es porque después de haber tenido un gobierno en el cual hemos creado una política social, creamos un ministerio, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, y más de 30 programas sociales, muchos de ellos con certificación internacional ISO 9001, como Pensión 65, Cuna Más, Beca 18, Jaliwarma, el Plan Esperanza, Mi Riego, los colegios de alto rendimiento, que hay uno en Moyobamba, sí, claro, los centros de innovación tecnológica, Jacubuiñay, que es mi chaca productiva, Vuelve a Sonreír, etcétera, Contigo, que es la pensión por discapacidad severa, etcétera.
sentimos que hay una amenaza en este quinquenio a la política social que creamos nosotros. Y me explico, ¿no? Pensión 65, que lo dejamos coberturado al 100%, hoy día está coberturando el 80%, porque no le han ampliado el presupuesto, a pesar de que ha crecido la pobreza 5 puntos porcentuales en este gobierno, ¿no? O sea, de lo que estábamos aproximadamente en 24 o 23, hoy estamos bordeando el 30% de pobres. Quiere decir que hay aproximadamente entre 80 y 100 mil adultos mayores vulnerables que requieren una pensión 65 y no la Hay cifras tienen. que preocupan. Sí. O beca 18, el Programa Nacional de Becas. Nosotros creamos el programa y dimos 100.000 becas, más de 100.000 becas, pero redondeamos en 100.000 becas. ¿Usted tiene idea de cuántas becas ha dado este quinquenio de gobierno? Ya no importa con cuál de los presidentes, porque han habido tantos que no los vamos a perder el tiempo de identificarlos. No han llegado ni a 50.000 becas. Yo vengo de hablar con gente del campo y eso para ellos es una desmotivación para los jóvenes que no ven sentido terminar la secundaria, porque para trabajar en la chacra no necesitas secundaria completa. La idea de ellos era terminar la secundaria completa y postular una beca de estudios. Hoy día en Coarhuapoma ha habido un muchacho, hijo de arroceros, de agricultor arrocero, que ahora es ingeniero civil, y lo ha dicho con orgullo, ha tomado la palabra. Esos casos hoy día escasean, ¿no? Entonces, por un lado, la política social ha sido amenazada, tocada. Por otro lado, las obras de infraestructura. El primero es reactivar sus programas sociales. Claro, los programas, la política social ha sido amenazada, ¿no? ¿Lo quiere reforzar o quiere reactivar? Ese es el primer Lo que planteamiento necesitamos es retomarla y profundizar la política social, porque hoy día hay más pobres en el país, ¿no? Y crear nuevos programas sociales que se los puedo explicar si es que hay tiempo. El otro tema es la infraestructura. Todas esas obras que dejamos nosotros en San Martín que no están funcionando. Por ejemplo, el aeropuerto de Rioja. Nosotros lo dejamos operativo y con vuelos comerciales. Hoy día tengo entendido que está cerrado. Funcionó un tiempo y ahí tenemos. Los hospitales de Tarapoto, el de Moyobamba, el de Rioja, etcétera, no están funcionando a plenitud. Ahí yo reconozco que en algunos casos también fue criticado con razón por un tema, por ejemplo, en un hospital se puso un tomógrafo que no funcionó, o en otro hospital no se hizo la vereda de acceso, pero ahí estaba el hospital. O sea, más allá de esos detalles, estaba el hospital y eso ya era continuidad de este gobierno y no se hizo. Carreteras y puentes que no se han terminado, como el asfaltado dentro de los más de 400 kilómetros de Juanjuy a Tocachi, Uchiza, que es la marginal de la selva, y que nosotros le hemos asfaltado, porque esa marginal en realidad era carrozable, en gran parte era carrozable, 50% y 50% pista, y no está concluido. O, por ejemplo, los COAR, los colegios de alto rendimiento, que hoy, a estas alturas debieran haber por lo menos 3, 4 COARs en San Martín y no los hay. Entonces, hay un problema también de lo que es obras de infraestructura que están paralizadas. Ni qué decir proyectos de agua y desagüe que estaban financiados. Y es que es la mayor preocupación ahora. Sí, y proyectos de riego tecnificado a través del programa Mi Riego, que los dejamos con más de 1.000 millones de soles. ¿Dónde está esa plata ahora? Por otro lado, las reformas. Creamos reformas importantes como la de salud, la reforma del servicio civil, la reforma educativa, que han sido paralizadas y estamos viendo que el COVID está demostrando eso. Por ejemplo, en salud, cuando llegamos al gobierno, el presupuesto era 2.2 o 2.3% del Producto Bruto Interno. En esa época era 180.000 millones de dólares. Nosotros le leemos un punto, es decir, más o menos inyectamos algo de 6.000 a 7.000 millones de soles a salud. Creamos un viceministerio, creamos un órgano ejecutivo y la red de hospitales estratégicos, por decir cosas, ¿no? El aumento salarial, personal de salud, etcétera. O la reforma educativa, ¿no? Que la llevamos a 4%, de 2.9 a 4% del Producto Bruto Interno, más de 8.000 millones de soles, ¿no? Todo eso está siendo abandonado. Entonces, yo entro nuevamente al ruedo político electoral para defender la gestión del gobierno nacionalista, que a nosotros nos ha costado mucho esfuerzo, mucho sacrificio, y si en parte asumimos un post-gobierno muy duro para mí, para mi familia y para los dirigentes del Partido Nacionalista, es porque estamos defendiendo una gestión de gobierno. Y el otro tema, también que es importante, es, mira, de repente no se ha abordado con seriedad qué va a pasar el 28 de julio del próximo año. Nadie sabe que no estamos hablando de la recesión que estamos viviendo hoy día, de una crisis económica
que después de la guerra con Chile no hemos tenido una crisis así, ¿no? De un presupuesto general de la República parchado groseramente, y donde hay programas como por ejemplo Reactiva, que tiene muy buena finalidad, yo creo que es un buen programa, pero que en muchos casos ha sido malversado el dinero, y mucha gente, muchos grandes empresarios que han entrado a Reactiva se han llevado la plata fuera del país. Y cuando tengan que pagar el préstamo van a quebrar sus empresas. Eso se lo digo, acuérdense lo que le estoy diciendo. Entonces, el Estado le va a decir al próximo presidente que no tiene plata, ¿no? Y esa es una mentira. De todas maneras hay plata. Para darle un ejemplo, no necesariamente sea la figura, pero en las reservas internacionales, cuando nosotros llegamos al gobierno, estaban en 44 mil millones de dólares. Al gobierno de Kuczynski yo le he dejado reservas internacionales por 66 mil o 67 mil millones de dólares. Y un portafolio de obras financiadas, ¿no? Entonces, yo creo que hoy día el Perú necesita de un gobierno que tenga experiencia, no de un salto al vacío, no de alguien que recién va a aprender a cómo funciona el Estado. Porque la olla del Estado, la olla del MEF, que dice que no hay plata, hay que saber rasparla, hay que saber dónde raspas para encontrar la plata. ¿Y dónde estaría? En muchos sitios, pero por ejemplo te puedo dar un dato. ¿Dónde está la plata del mantenimiento de infraestructura que se dejó financiado contractualmente? Si no había el mantenimiento, ahí está la plata. Va a encontrar la plata, por ejemplo, en Provías Nacional, ¿no? Carreteras que estaba contratado el mantenimiento y no le han hecho el mantenimiento. Entonces tiene que estar la plata en Provías Nacional. Por ejemplo, en el tema de crédito de vivienda, a través de Techo Propio, programas de crédito de vivienda que creamos nosotros, acá en San Martín han habido 11.600 o 12.000 familias que han conseguido una casa, ¿no? Pero dejamos todavía créditos, o sea, Techo Propio tiene plata. Sin embargo, en este quinquenio no han entregado ni 1.000 casas, o sea, no ha habido la promoción de 1.000 viviendas siquiera, ¿no? Los programas de saneamiento. En los programas de saneamiento lo que hay que hacer es ver las cuentas del gobierno regional y ver las cuentas del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y determinar, mapeando dónde está la plata de cada uno de estos proyectos que se les dejó. Entonces va a ver que raspando la olla va a encontrar plata. Salud es un tema importante. ¿Cómo lo va a abordar? Hospitales. En salud yo creo que primero hay que... las vacunas para toda la población. Yo estoy convencido de la universalización y de la gratuidad de la vacuna. Por eso creo que el gobierno tiene que aclarar bien a qué viene esta norma que permite la comercialización, ¿no? He escuchado teorías de que como la empresa es privada, necesita trabajar con privados, eso es falso. Este tipo de cosas se hacen de gobierno a gobierno y se lo digo con la experiencia. Es más, disculpe la... Lo han hecho otros gobiernos. Nosotros hemos utilizado mucho la modalidad de gobierno a gobierno y hemos logrado con China y con Rusia niveles de asociación, de integración muy superiores a lo que tenía el gobierno. Por ejemplo, con China alcanzamos el nivel de asociación estratégica integral. Solo hay 3 países en Latinoamérica que tienen eso: Brasil, México y el Perú. Eso lo logramos nosotros. China es el principal inversor en el Perú. En nuestro gobierno lo dejamos más o menos en 18.000 millones de dólares. Hoy día debe estar pasando los 25.000 millones de dólares. Entonces ahí tienes dos argumentos para presionar, ¿no?, al gobierno chino a que nos entregue vacunas al precio inicial y en la prontitud que requiere la población, y no como ahora nos están entregando como cuando compras una entrada de reventa porque no te dio la gana de comprar la entrada para el partido, ahora estás sufriendo por la presión social que tienes, buscando en la cola quién te revende una entrada y estás pagando un sobrecosto. Los programas sociales, el tema de salud, infraestructura, una de las principales preocupaciones de Ollanta y que desea abordar y afrontar en cara pueda llegar a la presidencia en esta oportunidad. En tanto, usted me ha mencionado algo muy importante, me hizo hincapié en algo que mencionó y me dijo, me vas a acordar por esto. Y quizás muchos peruanos y por supuesto los sanmartinenses nos acordamos, ¿qué pasó con el gas, señor Humala? El gas está cerca de 50 soles, por lo menos acá en San Martín. Bueno, fíjate, tuvimos un programa muy ambicioso para abaratar el gas a nivel nacional, ¿no? Y fuimos en ese camino, construimos una serie de
de estructuras y programas sociales para hacerlo, pero teníamos obstáculos muy grandes. Pero logramos avanzar. Le hemos entregado gas barato, un equivalente de 10 a 12 soles el balón. ¿Avanzar era el fin o que todos tengan el gas barato? Hemos avanzado a que ya haya un sector importante de la población, aproximadamente 6 a 7 millones de peruanos, o sea, 1.600.000 familias que tienen gas barato. Pero todavía no terminamos la tarea por falta de tiempo, y te explico. Creamos primero el Fondo de Inclusión Social Energético, el FISE, que debes de saber que hay en San Martín. Este Fondo de Inclusión Social Energético está beneficiando a 1.100.000 familias al finales de mi gobierno, ¿no? Con un subsidio de 16 soles por cada balón de gas, ¿no? Y son 1.600.000 familias que mensualmente reciben un vale de 16 soles para el balón de gas. Y fíjate cómo hemos llegado a esto, porque no hemos subsidiado el producto, como lo han hecho otros gobiernos cuando subsidian la gasolina, ¿no? Cuando le meten el selectivo al consumo al combustible, usted está subsidiando el que tiene plata como el que no tiene plata. Acá no, ha sido a los pobres, a los que necesitan en base al consumo eléctrico. ¿Se puede sumar entonces esto a su posible llegada de ganar las elecciones? Claro, ese es el camino para abaratar el gas. Además de eso, cuando llegamos al gobierno, solo 30.000 o 40.000 familias en Lima tenían conexiones de gas doméstico domiciliario. Esas familias están pagando un equivalente a 10 soles por balón de gas. Al final de nuestro quinquenio, casi 500.000 de familias entre Lima e Ica tienen ese gas barato. Creamos el primer gasoducto Lima-Ica, el gasoducto subperuano, proyecto que era para homogeneizar, para que haya un mismo precio a nivel nacional. Nos gustaría conocer y también abordar muchos temas más con usted, señor Humala, y el tiempo apremia. Así que, ¿por qué los peruanos deberían volver a votar? Los que han votado, los que no han votado, quizás alimentarlos con que puedan hacerlo este 11 de abril. Además de la experiencia que usted ha mencionado, que ya la tienen, los menciona, y además de las propuestas que también nos ha compartido algunas veces esta noche. Y la ejecutoria de gobierno, ¿no? Y la ejecutoria de gobierno, a ver, coméntanos. Sí. Ahí tiene todo. Bueno, yo creo que, primero porque todos queremos un futuro seguro. Eso es lo que necesitamos. Hoy día, ¿quién puede asegurar el futuro? ¿Qué va a ser mañana? ¿Usted se puede imaginar qué va a pasar después del 28 de julio? Eso no se lo puede imaginar, es pura incertidumbre. En nuestro gobierno le hago recordar que la gente se acostaba sabiendo que al día siguiente había trabajo, había crecimiento económico, había estabilidad política, habían obras de desarrollo de infraestructura, estábamos asfaltando la integración norte-sur de San Martín, la conexión a Yurimaguas, esa hasta el Pongo de Cainarachi, ¿no? Esa zona pasando el Cerro Escalera, que era carrozable, lo habíamos asfaltado nosotros, estábamos haciendo una serie de obras, habíamos impulsado los programas de Jóvenes a la Obra, Trabaja Perú, habíamos impulsado el crédito para vivienda, etcétera. Entonces, había estabilidad política. O sea, sí habían problemas con el Congreso, habíamos perdido la mesa directiva del Congreso en el último año, pero había estabilidad. Sí. Hoy día no la hay, no hay futuro cierto. Entonces, lo que yo les puedo decir es, con un gobierno con experiencia, un gobierno que tiene ejecutoria, porque ahí están las obras, podemos garantizar un futuro seguro. Es más, yo creo que como gobierno hemos tomado una serie de decisiones en las cuales mucha gente puede estar a favor y en contra. Pero a esas personas que tienen dudas legítimas, por cierto, yo les diría que comparen. La mejor manera es que comparen. Miren quién invirtió más en San Martín y cuál fue su nivel de ejecución. ¿A qué me refiero? En nuestro gobierno, en San Martín hemos invertido en el quinquenio más de 5.000 millones de soles, de los cuales el 90% o 88% se quedó en San Martín, o sea, ejecución de gasto. Toledo, García, Kuczynski no han invertido más de 3.000 millones de soles por quinquenio y su nivel de gasto fue de 50-60%, o sea, que esos 3.000, 1.500 a 1.700 millones se quedaron y la diferencia se regresó a Lima. ¿Quién ha hecho programas sociales? ¿Quién ha dado educación por primera vez a los pobres? ¿Quién ha creado el seguro oncológico, el Plan Esperanza? ¿Quién se ha preocupado para darle desayuno y almuerzo en los colegios a los niños? ¿Quién se ha preocupado en construir cunamás para las madres solteras y que tienen que trabajar? ¿Quién se ha preocupado de universalizar el SIS, el Seguro Integral de Salud, a los niños de la primera infancia? ¿Quién se preocupó por la agricultura, dándole estabilidad de precio y protegiendo el precio del arrocero?
y otros países nos han llevado a juicios internacionales por proteger la producción nacional. ¿Quién ha hecho todo eso? ¿Y qué han hecho los otros gobiernos? ¿Acaso García no tenía plata? ¿Toledo no tenía plata? ¿Kuczynski no tenía plata? Tenían plata, pero no les dio la gana de hacerlo, porque lo que no tenía era sensibilidad. Sobre todo, señor Humala, que los peruanos estén bien informados y busquen estar bien informados, ¿verdad? Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta noche. Son más de las 10 y nos hemos pasado con estas 3 entrevistas. Realmente gracias por habernos sintonizado. Agradecer a los invitados de esta noche. El día de mañana regresamos con más entrevistas, noticias de coyuntura. Muy buenas noches, permiso.